Vos tenés, los candidatos hoy tienen un solo objetivo, ganar la elección. Te agradezco la valentía de venir y de ser el primero y de habilitarnos la posibilidad de conocer a uno de tus asesores. Vamos a contarle a la gente de Miguel, lo vamos a conocer también la capacidad que tiene de explicar, Miguel, la economía y además, ¿querés presentarlo vos? ¿Está Sí. bien decir asesor? No, es un integrante muy importante, yo diría central de todo lo que hace a mi responsabilidad de explicarles a los argentinos los motivos por los cuales yo les voy a pedir un voto de respaldo y de confianza el 25 de octubre para ser su próximo presidente. Vos lo escuchás a yo Miguel. lo escucho mucho y no de ahora, de hace mucho tiempo. Y la primera... ¿O si se va haciendo? Las declaraciones de los candidatos a presidente son de campaña. De la misma manera que las declaraciones que tienen los economistas que están alrededor de los candidatos también son de campaña. Yo mucha bolilla, digamos así, no le doy. Junto a lo cual está... Contame del cepo, ¿qué ideas has hablado con Daniel? Contale a los millones de argentinos que te están viendo ahora en toda la patria. Pero la verdad que es control de capitales. Esa palabra en los libros de economía vos la encontrás. Está bien que haya dicho control de capitales. Cepo lo encontrás en libros de historia de los remeros romanos, de ese tipo de cosas, digamos. No, yo creo que es obvio. Yo creo que es obvio. Seguro. Uno mira los niveles de consumo de economía. ¿Quién puede decir que la economía argentina está en recesión? Nadie. La herencia es positiva, para ponértelo en términos... Lo que sufrió Brasil y sigue sufriendo todavía es una salida de capitales muy fuerte. A Brasil lo están corriendo. O sea, ¿no sería extraño que terminen colocando una protección de capitales como nosotros, cepo? No me extrañaría. No, Claro. yo no lo llamo cepo de vuelta, insisto. Bueno, digo, un control de capitales. No me extrañaría. Silvina, que ha hecho un trabajo formidable, porque la provincia de Buenos Aires parecía indomable, inviable, y ella llevó adelante... El año pasado le metimos mucha fuerza a eso, es un pedido que siempre nos hace Daniel. ¿Cuánto hace que se conocen ustedes? 18 años, desde el momento que ingresó a la política. ¿Ah, Así sí? que todas, la verdad que uno aprende mucho al lado de Daniel. ¿De dónde ven? Yo creo que Daniel ha demostrado permanentemente una gran capacidad para articular, para combinar intereses, para perseverar sabiendo qué es lo importante. Y eso es lo que me parece a mí que le da la confiabilidad para ser el próximo presidente de los argentinos. Como ustedes ven, hay 6 atriles, hay 5 candidatos. Lo esperábamos a Daniel Scioli, que no ha concurrido. Primero el C5N, ganó Daniel Scioli por amplia diferencia en estos comicios de la elección 2015. Reiteramos, ganó Daniel Scioli por amplia diferencia. Reiteramos, primero en C5N ganó Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el nuevo presidente de los argentinos. María Eugenia Vidal, en primer lugar, 39,80%, alzándose con la gobernación hasta ahora. Y Aníbal Fernández, allí en el medio, 34.72% de los votos. 73,80% de los votos escrutados hasta el momento. En una noche con algunas sorpresas, esta sería la mayor, Gisela. Los votos. 73,80% de los votos escrutados hasta el momento. En una noche con algunas sorpresas, esta sería la mayor, Gisela. Ahí te habilitamos. Buenas noches, país. Bienvenidos al debate presidencial por la segunda vuelta electoral en la República Argentina. Bienvenidos a Argentina Debate. A cada pyme, que cuando abrimos la economía, esto genera un peligro para el conjunto. El ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Queridas familias argentinas, el aumento de la luz, del gas, del transporte. ¿Quién va a pagar los costos de este ajuste y fundamentalmente de una devaluación que ya en la eventualidad que pueda llegar a ganar la elección, cosa que estoy seguro que después esta noche el pueblo argentino no lo va a permitir? Fíjense ya cómo están aumentando los precios de economía especulativa. Por favor, Hay que respetar los tiempos, Daniel, por favor. Optar por dos caminos de cara al futuro. Uno que quiere ir hacia la agenda del desarrollo y otro bajo el engaño de la palabra cambiemos, que viene abajo del brazo un ajuste. Y yo te tengo que defender, compañero trabajador. Yo tengo que defender, tengo esta responsabilidad moral e institucional de cara a la juventud. Ustedes saben muy bien la situación que venimos remontando. Y la opción está clara,
o nos volvemos a arrodillar, como quiere Macri, ir a pagarle, como lo dijo, al juez Griesa, o tenemos una banca de desarrollo argentina. O le sacamos los subsidios y que aumenten la tarifa y la lógica del mercado y retrocedemos como quiere Macri, o yo les garantizo los subsidios. Por eso es esta opción, o nos domina de vuelta el Fondo Monetario Internacional y sus recetas de ajustes, o es el orgullo argentino y la autoestima argentina. ¿Y si gana Scioli? Yo creo que pasa lo mismo. Te voy a decir porque creo que en realidad no hay tanta diferencia si gana Scioli o gana Macri, porque en realidad es externo. Entonces la demanda agregada no se ve afectada. Sí es así. Sí es así. ¿Qué pasó? Déjame terminar el razonamiento. Mira, tenemos campana ahora, Déjame terminar el razonamiento. Por eso te digo, por eso no va a ser tan distinto lo que va a hacer Scioli. Porque a Federico le preocupa el discurso de Scioli medio ahí que no se sabe si está con el gobierno o no está con el gobierno. Pero el problema es que es imposible la continuidad del actual modelo porque está completamente agotado. Por más que quiera Scioli, que fuera el más kirchnerista que Kirchner, no puede seguir con el modelo actual. No puede seguir. Una pregunta, ¿cómo se sale del cepo? Porque la verdad que buena parte de estas desdichas empiezan en noviembre de 2011, cuando se cierra la economía y se establece el cepo. Sí. El cepo lamentablemente no es algo que uno... Y va a costar un tiempo, Hoy no están dadas las circunstancias y me parece a mí que cuando de algunos sectores de la oposición se pretende instalar una idea marketinera de que en 100 días, no me acuerdo cuántos días, 100 días se va a desarmar, no es cierto, porque las condiciones no están dadas para desarmarla. Obviamente en el largo plazo va a tener que desarmarse. Exactamente. Y le decimos, en este balotaje, en la República Argentina, histórico, ganó Macri, de acuerdo a la tendencia. A esta hora de la tarde, 6 en punto de la tarde. Bueno, Scioli reconoció su derrota. Allí empezó esta imagen que ustedes están viendo ahora, ¿no? La imagen repetida, algunos levantando el puño, muchos llorando, sobre todo muchas mujeres. En un momento del... Me quedo con vos, sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. El señor presidente de la Nación Argentina toma el bastón de mando presidencial. Hoy es jueves, la gente iba al teatro, la gente llenaba las pizzerías, los cines, con problemas obviamente, pero la gente estaba consumiendo. Hoy en el Obelisco la gente estaba diciendo, pará la mano, por eso Eve los interpretó, pará la mano. No puedo pagar el gas. Si pago el gas no le puedo dar de comer a mis hijos. ¿Sí? 2002. Siempre recordamos la crisis como la de 2001. La crisis en realidad salta cuando cae de la rúa a fin de 2001, pero la inflación, lo que te volvió pobre, fue en 2002. Bueno, esta inflación de los primeros 5 meses es más alta que los primeros 5 meses de 2002. Esta inflación es más alta que cuando Argentina llegó al 57% de pobreza. A ver, en las tapas de los diarios está Fariña y estamos pasando por una situación que es peor que la de 2002, que es peor que la crisis económica más grande de la historia argentina. Mirá la deuda que ha tomado Mauricio Macri, mostrame la placa. Pasamos rápidamente de 40.000 millones de dólares en 2015, 80.000 en 2016 y ya vamos por 105.000 millones de dólares. Y lo que está ocurriendo obviamente es algo que los economistas son muy familiares con eso, y es que las políticas económicas tienen un rezago. No es como usted prende la luz, prendió la luz, ¿no? Acá hay un rezago, y es un rezago muy poco conocido. Los economistas no saben exactamente cuánto tiempo necesita un cambio en la política monetaria para tener efecto en la inflación. Sabemos que tiene efecto, pero cuánto exacto no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay un rezago. Y entonces muchas cosas que están pasando ahora son consecuencias de políticas que se tomaron antes. Porque hay una cosa importante. Para poder resolver el problema de la inflación, que es un problema crónico y un problema extremadamente importante,
para resolver ese problema tiene que resolver el problema del déficit, y para resolver el problema del déficit tiene que resolver el problema de los subsidios. Y eso hace subir los precios. Entonces usted le tiene que explicar a la gente que para resolver el problema de la inflación hay que hacer subir los precios. Eso es una situación difícil de explicar. Lo que todos estos datos que acaba de mencionar tienen que ver con un efecto recesivo que tuvo que ver mucho, fue causado mucho, diría, por las medidas correctivas que tuvo que tomar inmediatamente cuando el nuevo gobierno asumió, porque había que corregir los desbalances, los desequilibrios que había dejado la gestión anterior, tanto a nivel macro como en el presupuesto, en las cuentas externas, como a nivel micro en los precios relativos, los precios de los servicios y todo lo que sabemos de los tarifas, etcétera, ¿no? Es decir, lo que vos más elogiás es lo que la dirigencia política más critica de las medidas que ha tomado Macri hasta ahora. Bueno, pero ¿por qué? Es decir, lo que más critica la dirigencia política de las medidas que ha tomado Macri hasta ahora son las tarifas, el recorte de subsidio, aumento de tarifa de luz y gas y la baja de retenciones. Bueno, pero es que lo que pasa es que la agenda política va por izquierda en Argentina. Eso es lo que principalmente vos elogiás. Siempre va por izquierda en Argentina. Yo nunca vi una discusión presupuestaria donde un diputado de la oposición proponga bajar un gasto. Nunca. En 50 años, agarrá todo lo que vos quieras, poné todo el cine que vos quieras. Todo el mundo va por izquierda porque es más popular. De corto, es más popular regalar el gas, regalar la luz. Preguntarle al gobierno anterior si no era más popular. Se cansó de ganar elecciones regalando el gas, regalando la luz, regalando el boleto de transporte, regalando la ficha de subte, reventando al campo, perdiendo 10 millones de cabezas de ganado, dejando en el camino el 30% de las reservas de gas, de las reservas de petróleo, generando un terrible déficit comercial en electrónica, en autos, en turismo. Y bueno, el país explotó, se quedó sin dólares de tanto empujar el consumo, el dólar barato y sin inversión. Bueno, alguien tenía que empezar a recomponer esas ecuaciones. Como quiere Macri, ir a pagarle, como lo dijo, al juez Griesa. Y nosotros teníamos la expectativa también de cerrar ese juicio internacional que tenía la Argentina para volver a tomar crédito internacional en forma razonable. Te quería preguntar sobre el pago a los fondos buitres. ¿Cómo te parece que se está llevando a cabo? ¿Estás de acuerdo con el proceso? Bueno, en primer lugar me parece que es un capítulo de la historia argentina que tiene que cerrarse. Así que desde ese punto de vista creo que es una precondición fundamental para encarar los temas de la agenda del desarrollo, cerrar el tema del default. Así que celebro que en el Congreso se haya comenzado a debatir, primero en comisiones y luego con el tratamiento como corresponde, que haya quórum y se debata, y más allá de cuestiones que están pidiendo mayores detalles, veo un buen ánimo para terminar con este capítulo de la historia argentina y poder normalizar la situación del país en los mercados internacionales y dejar abierta la puerta para mayor crédito y más barato. El endeudamiento. Si el acceso al mercado de créditos internacional es para establecer este año un puente y quizá parte del año siguiente un puente, pero está pensado y diseñado para financiar gastos de capital, infraestructura y todo lo que aquí a lo largo de la jornada se ha planteado como fundamental, pues entonces ese puente de acceso al financiamiento y el aprovechamiento de las tasas va a ser virtuoso. Si es para pagar gasto corriente, es simplemente volver a repetir la historia de la Argentina pendular. Hay incentivos racionales en el corto plazo, y esto quedó demostrado por el comportamiento legislativo, para evitar la crisis. Es decir, digamos que en diciembre la pelota pegó en el palo, picó en la línea, y a diferencia de otros momentos de la historia argentina, no entró, pero está por el área grande. Uno puede ser populista, puede ser desarrollista, pero eso realmente fue un desastre. Dejar al país sin estadísticas, sin poder tener una base para hacer un diagnóstico, fue realmente increíble. ¿Diría usted que el kirchnerismo dejó o una bomba de tiempo, o un campo minado, o cosas complicantes para el gobierno que venía, hubiera sido quien hubiera sido? Yo creo que dejó un desequilibrio y un nivel de desequilibrio muy alto, que no fue siempre. Porque si a mí me dicen, mire, me subió el precio de
el costo de la tarifa del gas de 5 a 100 me parece una barbaridad. Pero también se puede explicar de que es una barbaridad vender a 5 lo que cuesta 100 producir. Yo creo que lo peor es la falta de estabilidad macroeconómica. Cuando no hay estabilidad macroeconómica y cuando los gobiernos hacen cosas como yo me pregunto cuál es la causa. Iniciar un régimen de jubilaciones de reparto y gastarse todas las cajas de jubilaciones durante 30 años sin reponerlas. Bueno, esos gobiernos que hicieron eso están condenando los próximos 20 años de inflación. El ajuste. ¿El ajuste había que hacerlo? Sí, es evidente que la economía estaba en un estado de desequilibrio. ¿Cómo se mide ese desequilibrio? No es tan difícil. Obviamente es claro que si hay un déficit de 5 a 7%, se está discutiendo cuánto, pero más de 5% es uno de los déficits más altos de la historia. Y al Plan Austral lo volteó el déficit fiscal. Por eso, a posteriori... Porque el déficit fiscal es el que voltea todo. Todo, le iba a decir, lo mismo la convertibilidad. Inicialmente sí, claro. La convertibilidad logró un rápido crecimiento de la economía. Cuidado, porque a esta política monetaria, que está bien orientada y que está llevada adelante con un gran entusiasmo por un equipo de economistas inteligentes que hay en el Banco Central, si en 3 o 4 años la Argentina no mejora fiscalmente, también se la va a llevar puesta el déficit fiscal. Tenemos que plantearnos la E del equilibrio. ¿Cómo nos planteamos un sendero fiscal? Sería absolutamente injusto pedirle al gobierno que en el año 2016 haga una corrección importante del déficit fiscal, porque lo que no se le puede pedir, por lo menos si uno quiere hacer una oposición constructiva, responsable, una serie de críticas que estén signadas por la buena voluntad, lo que no se le puede pedir a alguien es que sea alto y bajo a la vez. No se le puede pedir que mantenga el consumo, que incentive determinado nivel de producción, que acuerde devolverle fondos a la provincia y que además de todo eso baje el déficit de una manera sustantiva en su primera gestión, en su primer año, de gestión. Hay una porción de la población argentina que lo entiende. Usted dígame, ¿cuánto? ¿20% lo entiende? ¿30? ¿40? ¿40? Me dice que sí. ¿50 lo entiende? ¿60? No te veo. 60% no lo entiende. Por eso, en 2011, el gobierno gana con el 54% de los votos. El que votó, creyendo que eso era sostenible, no entendía absolutamente nada. Votó eso, creyendo que era sostenible, y a los 2 días se encontró con el cepo. Alerta en C5N, Roberto. Alerta en C5N. Apuñalaron a Milagro Sala, allí en Jujuy. Una de sus compañeras del penal, una reclusa, apuñaló a la dirigente social en el día de ayer. Hace instantes te contábamos que habían apuñalado a Milagro Sala en la noche de anoche en la celda donde ella transcurre estos 3 años de prisión. Pero vamos a hablar con Coco, que es militante de la Tupac Amaru. Coco, buenas tardes. ¿Cómo te va? Abigail Lasalle, Roberto Funes Ugarte te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver, esta es la información que nos llegaba a nosotros sí, y realmente queremos saber qué es lo que sucedió. ¿Cómo? Es equivocada la información. Yo soy el coordinador nacional de la Tupac Amaru. Estoy justamente ahora haciendo un comunicado. Pregunta, ¿cuál es para vos el principal problema que tiene la economía local hoy? Yo te diría que el principal problema que tiene la economía local es el ciclo político de 2 años en la Argentina. Porque el problema que tiene la Argentina es que la mitad de la población sobre la cual los políticos se tienen que validar cada 2 años no entiende nada de economía. Pero sobre todo no entiende nada de la economía de largo plazo. No entiende de consumo, entiende de su situación. No tiene caja de ahorro, no tiene cuenta bancaria, no ahorra, gana poca plata. Una parte importante es pobre o muy pobre. Por lo tanto, ese tipo de electorado, ese tipo de sociedad condiciona mucho las decisiones de la política económica. Por eso yo ya hace bastante tiempo hablo de que inevitablemente con un ciclo político de 2 años, Argentina navega a vela con viento de frente. Tiene los años en los que
hay elecciones, se atrasa el tipo de cambio, no se tocan las tarifas, el salario le tiene que ganar al dólar inevitablemente, y como el dólar funciona como antes, el salario le gana a la inflación. Si el salario le gana a la inflación, bueno, el salario real genera un aumento del consumo, es un mejor escenario para ir a elecciones a validarse, lo cual obliga a corregir en el año siguiente, donde hay que levantar el tipo de cambio, lo que no se pudo levantar el año anterior, normalizar de vuelta las tarifas, seguramente entonces la inflación con tarifas y tipo de cambio para arriba le va a ganar a los salarios, con lo cual el consumo no crece, la economía puede caer, pero bueno, esa es la política económica de la navegación a vela en la Argentina. Vos fíjate que 30 años, de 33 años de democracia, todos los gobiernos en el último año intentan llegar sin devaluar. Algunos lo logran, otros no lo logran. Pero el plan siempre es frenar el tipo de cambio. Pasó el año pasado, pasó en el 2011, donde los salarios, lo que yo había en su momento llamado el macrocidio de la economía argentina, los salarios aumentaban 30%, el tipo de cambio aumentaba 6%, una sensación de bonanza fenomenal, la gente sacaba números los jueves para ir a Frávega y a Garbarino, y la presidenta ganó con el 54%, por supuesto. El otro día tuvo que poner el tipo cambiario porque había atrasado tanto el tipo de cambio que le habían sacado dólares, pero bueno, digo, ese ciclo político de la Argentina, yo te diría que es el principal problema por el cual quienes deben recibir las señales para invertir de largo, de pronto dudan, porque confunden lo que es política económica de año electoral con cambio de rumbo. Y no es así. El que gobierna tiene que zigzaguear, porque si no zigzaguea pierde. Y si pierde, pierde la agenda. Me acuerdo que también se generaba un debate, te hablo de historia económica reciente, cuando se decía vamos a cerrar determinados mercados para proteger la mesa de los argentinos y que los valores locales del pollo, de la leche, de determinados productos no crezcan en demasía. ¿Eso es tan así? Digo, porque ahora lo que vos me estás contando es que también se produce lo que los economistas llaman el pass-through, el traspaso a precios. Sí. ¿Se da esto que tenías que proteger el mercado local? No, la mesa de los argentinos se protege duplicando la producción de trigo y duplicando la producción de maíz, duplicando la producción de aceite, la de azúcar, la de leche, o sea, no cerrando, sino aumentando. La de pollo, la de tomate, lechuga, papa y cebolla. No cerrando. Cuando vos cerrás, terminás como en Venezuela. Está todo protegido y todo desaparece al mismo tiempo, porque vos no le querés pagar a los que producen por lo que necesitan para cubrir los costos y tener una rentabilidad, con lo cual vas destruyendo sectores enteros. Que la ganadería argentina en el gobierno anterior se destruyó. Ahora está en reconstrucción hace 3 años, pero se destruyó. Se perdió el 18% del stock de ganado, de cabezas de ganado en la Argentina, porque se pretendía que la gente que cría vacas y que engorda terneros y que tiene feedlot y que termina en ovillitos, los vendiera a un precio en el cual perdiera plata. Bueno, esas tonterías duran un tiempo, pueden hacerte ganar una elección o 2, la tercera la perdés seguro. Lo único que estaba muy claro es que el tipo de cambio estaba muy atrasado, por eso había una fuga de divisas fenomenal y la gente buscaba comprar dólares de cualquier manera. Las empresas buscaban importar materia prima que no iban a usar porque era como tener dólares. Se sabía que no se podía seguir trabajando regalando los servicios públicos porque se habían perdido las reservas de petróleo, las reservas de gas, la infraestructura vial estaba mal. O sea, había cosas que había que hacer, no necesariamente de la forma en que se hicieron, pero el diagnóstico grueso es que había que hacerlas. Ahora, claro, cuando vos haces esas cosas, de pronto la inflación le gana los salarios, la economía cae. Y hay una enorme cantidad de gente que cree que si la economía cae es porque el gobierno es malo. O gente que cree que si la economía sube es porque el gobierno es bueno. Y la verdad es que no tiene nada que ver. Digo, vos podés acelerar la economía artificialmente 1 año o 2,
y la gente puede estar contenta, cree que eso está muy bien, que le va fenómeno, pero si eso no es sostenible, es como cuando le ponen los nitros esos a los autos para correr 400 metros. No podés correr 400 metros. Ahora, si querés ir con el nitro a Mar del Plata, explotás el motor. ¿Eso hacía el kirchnerismo, Ben? Y bueno, claro, trató de prolongar el ciclo económico más allá de lo sostenible. Lo artificial. ¿Cree que Scioli hubiera tomado medidas similares a las que lleva hoy adelante Macri? Yo no sé si hubiera tenido un modelo como el que yo acabo de escribir, pero en la práctica hubiera sido muy parecido. No creo que hubiera cortado el gasto social, creo que sí hubiera recortado los subsidios de alguna manera. Creo que tampoco hubiera tenido una política muy diferente a la gradualista. No creo que hubiese sido muy diferente. Otras cosas pueden haber sido muy diferentes, pero en lo que es el modelo económico, yo creo que no. Endeudamiento. Para volver a tomar crédito internacional. Mejor, mayor crédito y más barato. El aumento de la luz. Es una barbaridad vender a 5 lo que cuesta sin producir. El ajuste. La economía estaba en un estado de desequilibrio. ¿Cómo nos planteamos un sendero fiscal? Porque había que corregir los desbalances, los desequilibrios. Bueno, alguien tenía que empezar a recomponer esas ecuaciones. La herencia positiva, para ponértelo en términos. La infraestructura vial estaba mal. Un nivel de desequilibrio muy alto. El tema del default. Un terrible déficit comercial. El tipo de cambio estaba muy atrasado. La ganadería argentina en el gobierno anterior se destruyó. Yo creo que lo peor es la falta de estabilidad macroeconómica. Y para resolver el problema del déficit tiene que resolver el problema de los subsidios. Realmente fue un desastre dejar al país sin estadísticas, porque el déficit fiscal es el que voltea todo. 5% uno de los déficits más altos de la historia. Pegó en el palo, picó en la línea. Había una fuga de divisas fenomenal. Por supuesto, el otro día tuvo que poner el tipo cambiario porque había atrasado tanto el tipo de cambio. Reventando al campo, perdiendo 10 millones de cabezas de ganado. Entonces muchas cosas que están pasando ahora son consecuencias de políticas que se tomaron antes. Bueno, el país explotó, se quedó sin dólares. Terminás como en Venezuela. El Fondo Monetario Internacional. Por eso no va a ser tan distinto lo que va a hacer Scioli. Porque a Federico le preocupa el discurso de Scioli medio ahí que no se sabe si está con el gobierno o no está con el gobierno. Pero el problema es que es imposible la continuidad del actual modelo porque está completamente agotado. No creo que hubiese sido muy diferente. Otras cosas pueden haber sido muy diferentes, pero en lo que es el modelo económico yo creo que no. Que la mitad de la población sobre la cual los políticos se tienen que validar cada 2 años no entiende nada de economía. Te toman por boludo. Te toman por boludo. Te toman por boludo.